La semana pasada se coló en España un individuo salvaje de la especie Macaca sylvanus o macaco de Berbería. Pero, ¿cómo han llegado hasta aquí y cuál es el futuro de esta especie en España? Te lo cuento en este vídeo. Los macacos de Berbería, o monos de Gibraltar, son los únicos primates que viven en libertad en el continente europeo, aparte de los seres humanos. Su presencia, sin embargo, se reduce al Peñón de Gibraltar, ocupado por el Reino Unido desde 1713. Entre las hipótesis que explicaban su presencia en el peñón, los estudios genéticos descartaron que los macacos de Gibraltar fueran un reducto superviviente de las antiguas poblaciones pleistocénicas que habitaron el continente europeo. Todos los datos apuntan a que los macacos de Berbería actuales en el peñón fueron llevados por el ser humano en tiempos históricos desde las poblaciones del norte de África. La principal hipótesis es que fueron llevados por los ingleses tras la toma del peñón a comienzos del siglo XVIII, pero también existen otras teorías que apuntan a que el macaco podría habitar el peñón desde tiempos medievales. En cualquiera de los casos, desde la toma del peñón por parte de los ingleses, el control humano de la frontera ha impedido que la especie cruce y colonice otras regiones de la península ibérica que son idóneas para su existencia. Ciertamente, hasta hace unas cuantas décadas, hubo también una población de macacos salvajes en el Parque Nacional de Doñana, producto de unas sueltas hechas a finales del siglo XIX, junto con otros animales, como los camellos o los gamos, que tenían interés recreativo o cinegético. Al igual que el camello, a mediados del siglo XX, el macaco fue retirado del parque. Muy posiblemente estos animales, en el momento de las primeras figuras de protección del Parque Nacional, contribuyeron a la creación de ese mito de Doñana como un pedazo de África en el continente europeo. No me cabe ninguna duda de que para todos esos aventureros y exploradores que venían desde Alemania, desde Inglaterra, etcétera, y que hacían crónicas de naturaleza en la península ibérica, tuvo que impresionar mucho la fauna del Parque Nacional de Doñana en ese momento, porque si tenemos en cuenta de que había estos animales, como son los macacos de Berbería, como son los camellos, los caballos salvajes que seguimos teniendo, los caballos de las retuertas, la vaca marisbeña, que es una vaca feral también, el lobo, que estaba en el parque hasta los años 50, el lince, en fin, todas las especies de reptiles que hay, tortugas morunas, camaleones, la infinidad de especies de ave, pues no me cabe ninguna duda de que esa africanización del Parque Nacional de Doñana que llevaron a cabo estos naturalistas estaba más que justificada, ¿no? Por suerte o desgracia, yo creo que más bien por desgracia, la mayor parte de estos animales están en unas condiciones muy distintas a día de hoy o han desaparecido, como es el caso del macaco de Berbería y el camello. Y por lo que respecta a esta especie, solo en el Peñón de Gibraltar tenemos hoy una población viable y estable, no solo en la península ibérica, sino en toda Europa. Una población de una especie que lleva en la Tierra 5 millones de años, se estima en torno a 5 millones de años, es decir, muchísimo más tiempo de lo que lleva nuestra especie, que recordemos el Homo sapiens lleva 300.000 años en la faz de la Tierra, y que en términos evolutivos y biológicos su desaparición, estimada con un mayor consenso en torno a hace unos 100.000 años, en el caso de la península ibérica, pero hay quien sostiene que pudo sobrevivir hasta hace unos 20.000 años, su desaparición es realmente muy reciente. Es decir, el mono de Gibraltar, el macaco de Berbería, ha estado poblando la península ibérica muchísimo más tiempo del que no lo ha hecho. Hace 5 millones de años, cuando se origina la especie, es el momento en el que el Mediterráneo se seca, es la crisis salina del Mesiniense, y es el momento en el que muchísimas especies aprovechan para cruzar el continente europeo. ¿Qué sucede? Cuando el Mediterráneo vuelve a llenarse, en los cambios climáticos que suceden con posterioridad, las especies no pueden migrar para el sur o para el norte. El Mediterráneo impide ese cruce de muchas especies y eso hace que en momentos de mucho frío o momentos de mucho calor ciertas especies no puedan cruzar y claudiquen, ¿no? Se extingan. Esas dinámicas
que se generan en torno al Mediterráneo y que van causando pues que el desierto del Sáhara en algunas ocasiones sea una sabana o tenga mayores precipitaciones y haya ecosistemas totalmente distintos, o que en Europa haya climas más fríos o climas más tropicales, más cálidos, hacen que la región mediterránea, que el mar Mediterráneo actúe como filtro en muchas ocasiones a la persistencia de determinadas especies. El problema principalmente a día de hoy es que muchas especies no pueden avanzar bordeando el Mediterráneo en la medida en que las condiciones climáticas cambian, porque la civilización humana ha tomado el poder de los ecosistemas. El mono de Gibraltar, el macaco de Berbería, cuenta con poblaciones salvajes en Marruecos y en Argelia, pero su situación es crítica porque es una especie que ha sido producto del comercio ilegal de especies exóticas. A mucha gente le hace gracia tener estos animales en casa y sus poblaciones han sido amenazadas por esas capturas ilegales que a día de hoy hacen que su población esté pasando por un mal momento. De hecho, hay muchos especialistas que aseguran que la población más estable es la población de Gibraltar, no porque tenga una amplia variabilidad genética, que bueno, sabemos que cuenta con individuos de varias poblaciones africanas, que no viene de una sola población, sino más bien porque está totalmente controlada, es decir, los monos del Peñón no pueden salir, como estamos observando que sucede ahora. Este mono ha intentado salir y ha sido capturado inmediatamente. Hay un registro de todos los individuos que hay, están categorizados por nombre. Todos los años son capturados gran parte de los individuos para que la población no desboque y son enviados a diferentes centros zoológicos, centros de animales, etcétera, ¿no? Hay en torno a unos 300 monos actualmente en Gibraltar. Y el gobierno británico, en su departamento, tienen una suerte como de autonomía, Gibraltar, tiene muy regulado eso, tiene muy regulado la población de monos de la isla. Bueno, hay una especie de mito que dice que los monos de Gibraltar desaparecerán solo cuando Inglaterra pierda el Peñón, ¿no? Como que hay una suerte de relación estrecha entre la existencia de los monos y la posesión política del territorio por parte de los ingleses. Si no se produjeran estas capturas, si no hubiese ese control poblacional, la población crecería y de manera exponencial iría creciendo más. Una especie que todos los macacos que en la Tierra, que yo sepa, tienden a acercarse a lugares, a poblaciones humanas y coexisten en entornos urbanos. Y desde luego esto hubiera sucedido en la línea si no hubiese ese control. El macaco se hubiese extendido y paulatinamente hubiese colonizado toda la provincia de Cádiz, y con el tiempo, imaginad, desde el 1700, creo que es 11, el Tratado de Utrecht, o 13, hasta hoy, en caso de que la hipótesis cierta sea que fueron introducidos por los ingleses, seguramente en estos 3 siglos ya habría macacos por toda la península, ¿no? O por casi toda la península. De hecho, es una especie que, lejos de estar condicionada por un clima mediterráneo, puede vivir en ecosistemas de alta montaña, como de hecho lo hace en la cordillera del Atlas, y que por lo tanto podría poblar no solamente la península ibérica, sino realmente gran parte de Europa, como ya lo hizo durante 5 millones de años. Repito, durante 5 millones de años. Es decir, los seres humanos llegaron a Europa, el ser humano moderno, por el este de Europa hace unos 50.000 años, un poco menos, de hecho, hace unos 45.000 años, y a la península ibérica incluso menos, porque aquí teníamos a los neandertales que hacían de tapón, ¿no?, que impedían esa expansión tan rápida de los sapiens. Recordemos que la península ibérica es el último lugar de la historia de la vida en la Tierra en el que resistieron los neandertales, por lo menos que sepamos. De hecho, los neandertales fueron identificados por primera vez en Gibraltar, precisamente.
El Homo neanderthalensis no se llama Homo gibraltarensis por azares del destino, porque se pensó que eran restos humanos, no se clasificó adecuadamente, y luego en Alemania, cuando se encontraron ya los restos y se clasificaron, pues se quedaron con el valle del nombre, el nombre del valle en el que se habían encontrado, ¿no? Neander, en Alemania. Pero realmente el último reducto de neandertales que se tenga constancia fue en Gibraltar, fue en el sur de la península ibérica, y debido a todos esos factores, el ser humano llegó hace muy poco tiempo aquí. Es decir, es importante tener estas escalas a la hora de juzgar cuánto de pertinente es o no que una especie esté en un ecosistema o no lo esté. Está claro que los ecosistemas cambian constantemente, que las extinciones son inherentes a la propia evolución natural y que en el caso del macaco no tenemos ninguna certidumbre de que su desaparición se debiese a causas humanas. Por lo tanto, eso nos limita a la hora también de legitimar una posible introducción o reintroducción, según juzguemos, del macaco en Europa, ¿no? Pero lo que está claro es que las condiciones son óptimas, que esta especie está presente en el registro fósil de manera continuada durante millones de años, que las poblaciones originarias en África están en grave peligro de extinción, que quizás aquí tendrían una oportunidad de vivir y de mantenerse como especie y de aportar, ¿no? Rellenar un nicho en los ecosistemas. No estamos aquí planteando una introducción a lo loco del macaco y descontrolada, pero sí que sería muy interesante en ecosistemas cercanos al peñón probar en un proyecto piloto qué beneficios puede tener la especie o perjuicios y analizar si tiene sentido o no plantear una reintroducción en ese sentido. Los únicos depredadores que podría tener el macaco, que es una especie arborícola, recordemos que tiene un peso de unos 10 kilos en esa región, serían las aves rapaces, yo creo, ¿no? El águila real, quizás algún otro rapaz podría depredar sobre las crías, pero eso debería de observarse porque evidentemente los animales que hay en el Atlas no son los que hay, o por lo menos no todos ellos, no son los que hay en la península ibérica, ¿no? Entonces todos esos estudios se tendrían que hacer. No es una prioridad actualmente, desde luego, en la conservación, pero sí que creo que el macaco de Berbería es una especie que entraría dentro de los proyectos rewilding de la península ibérica. Para mí tiene sentido que así sea. De hecho, voy a plantear un escenario. Imaginad que la población de Doñana no hubiese sido reducida, no hubiese sido capturada y controlada por el ser humano, y se hubiese asentado definitivamente en el Parque Nacional de Doñana. Seguramente hoy sería una de las principales atracciones del parque, sería la población más importante del mundo, porque como digo, las poblaciones del Magreb están muy amenazadas, y esa amenaza por una ausencia de control y de regulación en el Magreb no existiría en España, no existiría en Doñana, y sería una especie más de la fauna ibérica naturalizada como lo es la jineta, o como lo son otras tantas, como el gamo, que fue introducido en el mismo momento que se introdujo el macaco, o el muflón, y que a nadie se le ocurre a día de hoy practicar su exterminio, básicamente, ¿no? Es decir, las especies naturalizadas forman parte de los ecosistemas, han encontrado un nicho y han establecido interacciones ecológicas beneficiosas con el resto de especies, y tenemos un montón de ejemplos de especies botánicas y de especies faunísticas que han llegado a Europa y a muchas otras regiones del mundo por causas humanas y que ejercen un impacto positivo. El macaco de Gibraltar sería una de esas especies, y yo creo que deberíamos de incluir a los proyectos de rewilding, y creo también que nuestro país sería un país, ahora mismo en las condiciones actuales, mucho más seguro para su protección en largo plazo. Fijaros que en la propia provincia de Cádiz hay una población, o había hasta hace poco tiempo, residiendo desde hace muchas décadas, de papiones
que es una especie que no está en nuestro registro fósil, que sí que no forma parte de la evolución natural de los ecosistemas mediterráneos y que se ha mantenido en gran parte, y estoy hablando de un estado salvaje. Es cierto que está muy ligada al entorno urbano y a la atención que le dan los visitantes, de una manera muy similar, en cierto grado, a como sucede con los macacos de Gibraltar, pero se ha mantenido en gran parte por una confrontación casi cultural y política, una rivalidad con el atractivo turístico de los macacos del Peñón, ¿no? En Cádiz esta población se escapó, pero se mantuvo en gran parte por eso. O sea que estos motivos de tipo político y de tipo cultural tienen mucho peso a la hora de entender la conservación y la existencia, ¿no?, de determinadas especies. Los ecosistemas humanos, los ecosistemas naturales han convergido con la historia humana. Ya no existe ese ideal de la naturaleza prístina. Hace mucho tiempo que dejó de ser así, y especialmente en el continente europeo. Y creo que la restauración ecológica en este siglo se está transformando porque hemos comprendido que esa conservación de lo natural como algo puro es imposible a día de hoy, y que lo que debemos de perseguir es la dinámica natural, la autonomía de los ecosistemas. Y en ese sentido creo que es interesante plantear la reintroducción de ciertas especies que no encajan con la historia reciente de los ecosistemas, siempre que haya otros factores que puedan justificar su introducción, véase condiciones climáticas y ecológicas, importancia para la conservación futura de la especie, etcétera, 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 ¿no? Hay muchos condicionantes que han jugado en contra de esa expansión o de ese asentamiento del macaco en la península ibérica, pero quizás en un caso como este que observamos la semana pasada, de ese macaco que salía fuera del peñón, no deberíamos de haber intervenido, y quizás no debería de capturarse más población del peñón y permitir que haya una colonización natural desde el peñón. Pero bueno, estoy hablando desde la pura ignorancia de las consecuencias que eso podría tener, porque sabemos que hay un aeropuerto justamente en la frontera del peñón, y quizás sea mucho más complicado que plantear un escenario espontáneo. Hay tantas tensiones sociales y políticas en la región que quizás este escenario nunca vaya a darse. Pero dentro de los colectivos rewilding yo creo que existe ya una aceptación más o menos generalizada, o creo que se mira con buenos ojos a el macaco de Berbería como un potencial habitante de la península ibérica. Veremos qué pasa. Por mi parte, bienvenido sea. Sé que no es una prioridad de la conservación, pero me encantaría verlo. Me encantaría que en unos años, en unas décadas, tuviéramos el macaco de Berbería en la península ibérica. Bueno, hasta aquí esta entrega de Rewilding.